Muy buenas tardes, nos toca hablar del tema de coledocolitiasis. ¿A qué llamamos la coledocolitiasis? La obstrucción de la vía biliar por un cálculo en el coledo. O sea, la presencia de cálculo en el coledo es la coledocolitiasis. Dentro de la epidemiología, el 95% de los pacientes con coledocolitiasis tienen simultáneamente o han tenido litiasis biliar. Entre un 5 y un 10% de los casos de colelitiasis presentan simultáneamente cálculos en el coledo. Estudios en autopsia han demostrado que esta asociación va en aumento con la edad, alcanzando hasta un 20% en litiásicos mayores de 60 años. Dentro de la fisiopatología de los cálculos en el coledociano, tenemos los cálculos primarios que se forman en los conductos biliares propiamente dichos, generalmente pigmentarios negro, marrón, anaranjado, blandos y terrosos. Los cálculos secundarios se producen en la vesícula biliar y migran ya por el cístico a través de una fístula o a través de una fístula biliobiliar hacia la vía biliar principal, o sea, al coledo. Generalmente son de colesterol. Y hay cálculos retenidos, o sea, que no han sido detectados durante la colecistectomía y son encontrados más tarde, que se llama también litiasis residual. Las consecuencias fisiopatológicas nos va a producir sobre todo una obstrucción, lo cual nos lleva a una éstasis de la bilis a nivel de la vía biliar principal, produciendo una infección que es la colangitis, ¿ya? La colangitis es la infección de las vías biliares y cuadros sépticos graves. ¿Qué favorece esta colestasis? La alteración de los espacios periportales y fibrosis y cirrosis. Eso es lo que va a llevar esta colestasis como consecuencia. La migración de cálculos a través de la papila o su impactación, ¿ya? Va a producirse también, se impacta a nivel de la papila duodenal el cálculo y produce el éstasis. ¿Qué nos va a producir esta impactación? Pues una pancreatitis que puede ser de leve a simple edema, incluso pancreatitis grave, necrohemorragia. Las llamadas colecistopancreatitis, que son las pancreatitis producidas por cálculos biliares. Dentro de la sintomatología, puede pasar en forma sintomática, ya desapercibida durante varios meses, inclusive años. ¿Ya? Luego de esta forma latentes tienen evolución silenciosa hacia la cirrosis, ya biliar secundaria. Pues el paciente no se da cuenta porque se produce una éstasis biliar permanente. Dentro de la sintomatología, la forma sintomática nos va a presentarse con un dolor abdominal tipo cólico intermitente en hipocondrio derecho o epigastrio. Puede estar asociado con náuseas y vómitos. En ocasiones el cuadro se inicia con dolor seguido de ictericia, escalofrío o fiebre. Dolor, fiebre e ictericia. Ya se llama la tríada de Charcot y es la tríada del síndrome coledociano. Dolor, fiebre e ictericia. ¿Qué es el síndrome coledociano? Es la obstrucción de las vías biliares. Eso llamamos síndrome coledociano. Y el dolor, la fiebre y la ictericia es su triada de la colangitis. ¿Ya? Si al síndrome coledociano, ya a la ictericia, coluria y acolia, que nos produce un síndrome coledociano, una obstrucción de las vías biliares, le sumamos el dolor, la fiebre y la ictericia, que se llama triada de Charcot, estamos hablando de una colangitis, ¿ya? Posteriormente puede aparecer coluria, acolia y prurito. Dentro del laboratorio, los diagnósticos que podemos ver en el laboratorio, ya que nos va a dar, puede darnos un hemograma infeccioso cuando ya hay una colangitis. Ya la ecografía nos muestra lo importante de la dilatación de las vías biliares, inclusive la presencia de cálculo a nivel de colédoco. La colangiografía transhepática percutánea también se puede usar. Ahora se hace la colangioresonancia, la colangioresonancia magnética, que nos permite ver las vías biliares en su integridad y su contenido. La RCP, muy importante, sigue siendo el gold standard, porque a través de una RCP podemos hacer el diagnóstico y al mismo tiempo el tratamiento de este tipo de patología. La tomografía axial computarizada también nos permite observar la presencia de cálculos a nivel de colédoco. ¿Ya? Entonces aquí vemos
una ecografía con una coledocolitiasis, donde veríamos, este es el conducto colédoco y el lito a nivel del conducto colédoco. No siempre es posible poder apreciar estas imágenes tan hermosas. Por ejemplo, aquí vemos un colédoco y la presencia del cálculo a este nivel. Igualmente, colédoco con su cálculo en su interior. ¿Ya? Dentro de otros métodos diagnósticos tenemos la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica o la ERCP, que se atraviesa es una colangiografía. Colangiografía no es más que una radiografía contrastada de las vías biliares, ¿ya? Entonces la ERCP es una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, retrógrada porque se introduce a través del duodeno, como ven, el contraste de retro hacia la vía biliar, retrógrada y endoscópica porque se hace a través de un endoscopio. Hay la colangiografía transhepática percutánea, que se hace a través de una punción de un canalículo biliar a través de la punción hepática y se hace la colangiografía. Y hay la colangiografía intraoperatoria que hacemos, aquí se la ve funcionando directamente el colédoco, muy pocas veces se hace eso, generalmente se hace una colecistectomía y a través del conducto cístico se hace la colangiografía. Aquí vemos otra imagen de más cerca de la RCP, donde se está introduciendo un papilótomo, ya que ven como es una canulita que tiene como un arco de aquí metálico. Entonces, uno introduce esta canulita a la papila y aquí tenemos la papila, entonces se tensa y da calor, produce el corte de la papila, produce es un papilótomo, ya corta la papila con calor. Ya hay que saber hacer esta técnica porque no es sencilla. Entonces está el método de la CEPRE o la ERCP, que es lo mismo, con una endoscopia y se llega hasta el duodeno y se procede a hacer en la segunda porción del duodeno la canalización y cuando hay cálculos, pues el corte de la papila para proceder a extraer cálculos a través de un instrumento que se llama dormia, que es como un canastillo que se pone, ¿ya? Y extrae los cálculos. Aquí una imagen radiográfica de una ERCP. Aquí vemos una vía biliar contrastada con la RCP con sus cálculos en su interior. Igualmente aquí se está haciendo el contraste en el interior del conducto colédoco, donde podemos ver estas imágenes que coinciden con cálculos. Igualmente aquí ven un colédoco bastante dilatado y con cálculos en su interior. ¿Ya? Entonces, hay también la ultrasonografía endoscópica que se hace, donde está una imagen, la que se hace que es una endoscopía, es una ecografía hecha a través del endoscopio. ¿Ya? Entonces, no se hace, no es muy frecuente realizar este estudio, pero también se podría hacer este tipo de estudio, no muy utilizado. ¿Cómo se manifiestan clínicamente las complicaciones de una coledocolitiasis? Puede producir una colangitis aguda, ¿ya? El paciente con colangitis ascendente de característica da la fiebre intermitente acompañada de dolor abdominal e ictericia. Entonces, dolor, fiebre, ictericia, triada de Charcot, que significa colangitis. Y esto es una emergencia quirúrgica porque el paciente puede complicarse y llegar a producir una sepsis rápidamente. Tenemos el síndrome de Mirici, ¿ya? Cuando un calco impactado en el conducto cístico o en el cuello de la vesícula puede producir obstrucción del hepático común. ¿Ya? Entonces este es un síndrome de Mirici, un cálculo que trata de pasarse de la vesícula hacia el colédoco y va produciendo obstrucción. Ya hay diferentes grados de Mirici, el grado 4 prácticamente está el cálculo entre la vesícula y el colédoco produciendo obstrucción. Pancreatitis de origen biliar muy frecuente también, que se puede orinar una pancreatitis aguda por obstrucción del conducto de Wilson por el mismo cálculo. El ilio biliar es una manifestación poco frecuente, predominante del sexo femenino, y se debe generalmente cuando se produce una erosión cuando hay un cálculo grande en la vesícula y se produce una erosión, una fístula colecisto yeyunal o duodenal y el cálculo se pasa al intestino delgado y este cálculo se va por el intestino delgado y al ser grande en algún lugar del intestino delgado generalmente
en la válvula ileocecal se obstruye, se tranca, entonces produce una oclusión intestinal y nos presenta todas las características de una oclusión intestinal y cuando operamos a ese paciente, revisamos el intestino delgado y nos vamos a encontrar con este calculote grande que ha migrado a través de una fístula y nos ha producido la oclusión. A eso le llamamos nosotros el ileo biliar. Tratamiento. Hay un tratamiento de sostén inicial ya de que es al comienzo, después del tratamiento endoscópico que es el gold standard ya para resolver la coledocolitiasis y en caso que fracase el tratamiento endoscópico sería un tratamiento quirúrgico. El tratamiento de sostén, como le son medidas de sostén, hay que internar al paciente. Todo paciente con ictericia obstructiva tiene que ser internado. No se le da nada por vía oral, hidratación del paciente, hay que usar antibióticos, cefalosporina de tercera generación, se puede usar antiespasmódicos horarios, antiinflamatorios, en goteo inclusive. Se hace la ecografía abdominal, se ve el estado en que se encuentra el colédoco, ya se hace laboratorio, hemograma, glicemia, urea, creatinina, coagulograma, hepatograma, bilirrubina, fosfatasa alcalina, ya control de signos vitales y se tiene que preparar a este paciente para realizar un tratamiento endoscópico, una ERCP, que es el tratamiento ideal, ¿ya? Entonces ahí viene la ERCP, lo cual se prepara al paciente, se le hace la ERCP, donde se le va a hacer la papilotomía, se hace la exploración con canastilla del conducto colédoco, ¿ya? Y se extrae el cálculo. En caso de que este tratamiento fracase y no se pueda realizar, entonces sí se tiene que hacer un tratamiento quirúrgico, se tiene que hacer una colecistectomía más una colangiografía intraoperatoria, ¿ya? Entonces, una vez que estamos dentro de la cirugía, el cálculo, a través de se corta el colédoco, una coledocotomía y se hace la extrusión del cálculo con unas pinzas especiales que se llaman pinzas de Randall y posteriormente no se puede suturar el colédoco, no es conveniente porque hay riesgo de traer muchos problemas, lo cual se tiene que dar un tubo en T, llamado también tubo de Kerr, ¿ya? Hans Kerr creó este tubo, ¿ya? Y se deja en la vía biliar para posteriormente, después de 3 semanas más o menos, retirarlo. ¿Ya? Y aquí vemos, se ha hecho una coledocotomía y aquí se ha dejado un tubo en T. Este es el famoso tubo de Kerr. Esta es una colangiografía posoperatoria a través de este tubo. Después de 3 semanas se hace una colangiografía de control para ver si hay un buen pasaje. Aquí vemos que el colédoco está expedito y hay un buen pasaje a duodeno, que sería esta imagen de acá, el duodeno. Entonces, cuando tenemos esta imagen, es que nos da la vía libre para poder retirar ese tubo de Kerr. Antes hay que hacer un pinzamiento, unas 24 o 48 horas pinzado. Si no hay ningún problema, se lo retira. Dentro de indicaciones, cuando uno entra a una cirugía y vemos una vía biliar, cuando decimos que se haría una coledocotomía absoluta, o sea, tendríamos que abrir el colédoco con esa cirugía, cuando hacemos la colecistectomía y palpamos el colédoco y sentimos que hay cálculo adentro del colédoco. No hay vuelta, hay que hacer una coledocotomía. Cálculos que en eco, por RCP, por CPT, ya, o por colangiografía intraoperatoria lo hemos detectado y no lo hemos podido retirar, entonces hay que retirarlo a través de una coledocotomía. Paciente con antecedentes de ictericia, ya, obstructiva, y paciente con colangitis también. Paciente con ictericia obstructiva y con colangitis sí se tiene que hacer una coledocotomía intraoperatoria cuando no se cuenta con los demás equipos para poder hacer un diagnóstico. Y cuando hacemos la coledocotomía relativa, cuando podemos mostrar un conducto biliar dilatado, cálculos pequeños en vesícula o cístico ancho, aspiración de bilis oscura, vesícula escleroatrófica, en caso de duda, ya cuando no tenemos acceso endoscópico o con las geografías intraoperatorias y tenemos la sospecha de que tenemos cálculos en colédoco. ¿Cuál es el objetivo de la sonda T o Kerr o tubo de Kerr? ¿Ya? Los objetivos principales son drenar la bilis, o sea, descomprimirla, evitar que esa bilis se vuelva tensa, porque si esa bilis se vuelve tensa y nosotros hemos hecho puntos en ese colédoco se vuelve tenso, puede filtrar y fugar a través de los puntos que hemos hecho. Por eso se deja el tubo de Kerr.
Control radiológico postoperatorio también nos ayuda. Eventual tratamiento percutáneo de la litiasis residual del colédoco en caso de que haya una litiasis residual. Y además nos ayuda como un tutor en la vía biliar para evitar la estrechez cicatrizal de la vía biliar que nos podría producir el haber hecho puntos en esa vía biliar. Entonces, son datos muy importantes que nos ayudan a sostener y apoyar la utilización del tubo de Kerr. Requisitos para retirar el tubo de Kerr: tener una colangiografía, como le mostré, una colangiografía normal, donde no haya ningún cálculo, haya un buen pasaje de bilis. Ya, el estudio, hay que hacerle el estudio al paciente y el tiempo que tiene que quedar entre 14 a 21 días mínimo el paciente con su tubo de Kerr. Aquí vemos una ERCP haciendo una extracción transcística de cálculo. Bueno, este es el conducto cístico, ahí está el orificio del conducto cístico, y a través de con esta dormio canastilla se está introduciendo el conducto cístico y se está haciendo la extracción de cálculo. A veces se puede hacer inclusive con pinzas Randall, que son conductos císticos bastante anchos y se lo puede hacer. Esta es una papilotomía endoscópica, como ven ahí está la papila, se introduce el papilótomo y se corta. Se corta la papila y se la abre y se procede a extraer los cálculos. A través de esa papila ven gran cantidad de cálculos extrayendo hacia la luz duodenal, donde posteriormente el paciente los va a eliminar a través de las heces fecales sin ningún problema. Hablando sobre la complicación principal de la coledocolitiasis, que es la colangitis, ya diremos que es la infección bacteriana del árbol biliar, o sea, la infección de las vías biliares por colonización de bacterias de la bilis. Generalmente la colangitis es secundaria a un éstasis biliar, ya su etiología debido a enfermedades concomitantes como ser litiasis un 70%, parasitosis, estenosis, quistes de colédoco, enfermedad de Caroli, colangitis esclerosante y tumores. O por actuaciones directas o indirectas diagnósticas o terapéuticas sobre el hígado o la vía biliar, cuando se hacen algunos procedimientos, pues podemos contaminar la vía biliar. La colangitis será supurada o no supurada si la bilis en la vía biliar está contaminada o es purulenta. Los gérmenes más frecuentes involucrados son la Escherichia coli, 50%, Klebsiella, Streptococcus fecalis, Enterobacter, Pseudomonas, bacteroides y Clostridium. Entonces, la coledocolitiasis es una de las principales causas de colangitis debido a la éstasis biliar que produce el cálculo que está obstruyendo el drenaje de la vía biliar. Hay, como ven, las bacterias más frecuentes: gran negativo, Escherichia coli, Klebsiella, Pseudomonas, ¿ya? Streptococcus fecalis, Enterococcus, ¿ya? Dentro de la síntoma clínica de una coledocolitiasis y una colangitis, pues es la famosa triada de Charcot, ¿ya? Hay el antecedente del dolor abdominal, pero a este dolor abdominal se le suma la fiebre y la ictericia, fiebre mayor de 8 grados y ictericia. Entonces, el dolor, la fiebre y la ictericia en el paciente nos hablan de una triada de Charcot, ¿ya? Lo cual significa colangitis. Y después nos puede evolucionar esta triada de Charcot. Si aparte de la triada de Charcot, el paciente empieza a presentar confusión mental, o sea, obnubilación, el paciente está confuso y entra en un estado de shock, ¿ya? Hablamos de la pentada de Reino, lo cual nos indica una sepsis de origen biliar. Esa colangitis evolucionó a una sepsis. El paciente está haciendo un shock séptico y el peligro de vida del paciente es inminente. El diagnóstico se lo puede hacer con la clínica, laboratorialmente, para ver los valores, ya radiografía simple de abdomen, sobre todo ecografía, tomografía, la colangiografía transhepática y la ERCP, ¿ya? Que nos va a ayudar en el gold standard de tratamiento para esta patología. Como les dije, ¿cuál es el objetivo del tratamiento de una colangitis? ¿Ya? Es descomprimir o drenar ya el árbol biliar. La causa de la colangitis es esta biliar, esa bilis detenida. Entonces, si nosotros la drenamos, esa vía biliar, la descomprimimos, va a empezar a drenarlo otra vez, a filtrar la bilis, a circular, y pues es el inicio del tratamiento de la colangitis, ¿ya?
el método debe ajustarse a las situaciones clínicas individuales. El gold estándar de tratamiento para descomprimir o drenar una vía biliar es la ERCP. Entonces la ERCP es la que nos va a llevar a solucionar. Ante el fracaso ya de la ERCP recién se tendría que hacer un drenaje quirúrgico, ¿ya? Y de ahí la antibiótico terapia de sostén, que es muy importante. Muchas gracias. Eso es todo.